Es un gusto para nosotros recibirles. El Museo Memoria y Tolerancia siempre ha tenido interés en mostrar la inequidad del mundo, tanto en el pasado como en el presente, y en ese sentido busca ofrecer al público exhibiciones temporales que nos puedan dar un vistazo de estos temas. En ese sentido, por ser un museo que aborda el Holocausto, Memoria y Tolerancia no había tenido una exhibición sobre Ana Frank, que evidentemente es uno de los personajes más relevantes de esta etapa histórica, y llegó un momento en el que se planteó la posibilidad de, bueno, vamos a explorar si cabría en este momento realizar una exhibición sobre Ana, y dados los acontecimientos en el mundo, la guerra en Ucrania, todo lo que está sucediendo con los refugiados, con los migrantes, pues se llegó a la conclusión de que era el momento preciso, porque sabemos que Ana Frank tuvo, por ejemplo, que dejar su país de origen, tuvo que enfrentar una guerra, y el museo lo que desea con esta exhibición es resaltar que estos temas no están en el pasado, que lamentablemente siguen siendo muy vigentes, y qué mejor que hacerlo con el personaje de una niña que escribió, que dejó un legado al mundo, y es por ello que se realizó en México. El museo se acercó a la casa de Ana Frank y ellos nos entregaron los permisos, se hizo un convenio, y es por eso que está la exhibición en México. No es porque se haya elegido el país, sino porque fue la iniciativa del Memoria y Tolerancia poder tener a Ana Frank en sus salas. Sí, esta exhibición está muy contada desde fuera de todo lo que estaba sucediendo alrededor de la historia de Ana Frank. Y en ese sentido, Ana Frank, Notas de Esperanza, inicia su relato desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, no empezamos, o incluso desde el nacimiento de Ana, que fue en 1929, sino vamos mucho más atrás, porque su padre, Otto Frank, y su tío, su abuela paternos, participaron en la Primera Guerra Mundial. Otto sirvió a Alemania porque estaba perfectamente convencido de su amor a su propio país. Y entonces queremos mostrar cómo los Frank pues eran una familia que se ha comprobado que desde generaciones anteriores existían en Alemania sin ningún problema, y que lamentablemente es el ascenso del partido nazi lo que lleva a que ellos pues vayan viviendo poco a poco cada vez mayor exclusión. Entonces, en ese sentido, esta exhibición es un poco diferente, porque no se va directo con la historia de Ana o la vida de Ana, sino que va mostrándonos poco a poco qué había detrás, cómo se conformó su familia. Ella era la segunda hermana de una familia muy pequeña, y nosotros tenemos también una particularidad que es lo que más destacaría, y es la reproducción de algunas zonas del escondite real, en donde ellos estuvieron resguardándose en Ámsterdam. Tenemos, por ejemplo, el comedor, que no solo era el lugar de reunión de todos los escondidos, sino que también ahí dormía el matrimonio Van Pels, que fue otra familia que estuvo oculta con los Frank. Tenemos el espacio donde ellos se aseaban, que era muy pequeño y que no tenían agua caliente, que además no podían usar todo el tiempo el sanitario, por ejemplo. Esto es algo que nos puede volar hoy la cabeza, ¿no? De bueno, cuando lo necesito, lo requiero, voy al sanitario. Ellos tenían que limitarse a un horario porque estaban ocultos en la empresa Opekta, que era la empresa de Otto Frank, y en ese sentido los trabajadores, o una porción de los trabajadores, no sabía que estaban ocultos, por lo que no podían hacer ningún ruido, lo cual implicaba pues no jalarle la palanca del sanitario. Y tenemos también la reproducción de la habitación de Ana, que es el lugar donde ella dio vida a su diario, donde se sentó a redactarlo, y en ese sentido se reprodujo una de las paredes de Ana tal cual ella la tiene, y que incluso hoy, si tú vas a Ámsterdam, vas a verla idéntica, con el mismo papel tapiz, con los mismos recortes. Todo eso nosotros lo reprodujimos a detalle, y te podría indicar que justo es uno de los aspectos que más destaca a la exhibición en México. Ana Frank tiene suma relevancia porque ella recibe un diario en su cumpleaños número 13, y esto es unos días antes de que tenga que ocultarse junto con su familia por ser judía. Entonces ella recibe el diario, que por supuesto es un incentivo para empezar a escribir, pero ella retoma esa afición ya estando oculta. Le habla a una amiga imaginaria que se llama Kitty y le va platicando todo lo que sucede, por qué se tienen que esconder, y eso es a raíz de que su hermana mayor recibe un citatorio
que le invita a presentarse a formar parte de la fuerza laboral de Alemania, eso no era más que un eufemismo para decir te vamos a llevar a un campo de trabajos forzados, lo cual a la larga iba a implicar la muerte para ella. Entonces los Frank deciden ocultarse, esto lo narra Ana Frank en su diario, y a partir de ahí empieza a narrar todas las vivencias que tiene, cómo es el vivir entre cuatro paredes todo el día, sin poder hacer ruido en ciertas horas, con una rutina muy específica precisamente para poder ellos mantenerse lo más silenciosos posible y pues entretenerse. Ella leía mucho, una de las trabajadoras de su papá les conseguía cursos para que ellos también pudieran tener pues algo que aprender y no pasar el tiempo de una manera tan ociosa. Y entonces ella nos va platicando todo esto, pero también nos narra qué es lo que siente cuando empiezan, por ejemplo, los bombardeos de la guerra, ese temor de pensar, este es mi último segundo de vida. Ella lo llega a platicar, cómo vive todo ese temor. Y lo más relevante de Ana es que a pesar de esto que estaba viviendo y de ser una niña que tiene que ocultarse, no expresa odio, no expresa rencor, al contrario, lo que tú vas a encontrar con mayor frecuencia en el diario de Ana Frank es optimismo, es esperanza, es confianza que el mundo va a ser mejor y que ella también de alguna manera exhorta a su posible lector o lectora a hacer algo también por el mundo y da consejos sobre, por ejemplo, te sientes triste, sal a la naturaleza, sal al sol, vive la vida, disfrútala. Entonces Ana Frank trasciende porque a pesar de lo que estaba viviendo en el medio de la guerra, su mensaje es siempre optimista, es siempre luminoso, es siempre de esperanza y se convirtió de esta forma en un legado mundial. Me hubiera encantado preguntarle si ella, ¿cómo tomarías toda la fama que has ganado a raíz de tus palabras y a raíz de dejar en el mundo un mensaje tan vivo y tan luminoso para todas las personas? Me hubiera encantado preguntarle eso porque desgraciadamente ella falleció a los 15 años y nunca supo todo lo que llegó a significar su diario para el mundo y para miles de personas. Ha estado traducido a más de 68 idiomas, por ejemplo. En ese sentido, me gustaría saber qué siente Ana Frank de saber que tocó los corazones de prácticamente todas las personas del mundo.